Buenos días chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a iniciar el eje temático número 4, en el cual trata del proceso enfermero en las necesidades humanas psicosociales. Y en esta oportunidad vamos a abordar necesidad de comunicación, el proceso enfermero. Bien, como objetivo planteé que ustedes sean capaces de comprender la importancia de la comunicación, conocer las distintas formas de comunicar y poder realizar un proceso enfermero en relación a la comunicación. Bien, como punto de partida vamos a definir qué es la comunicación. En este caso le puse como definición que es el intercambio de información entre dos o más personas. En otras palabras, el intercambio de ideas o pensamientos. Generalmente cuando nos comunicamos estamos buscando algo, ¿sí? Estamos transmitiendo algo o tenemos una cierta intención cuando comunicamos. La comunicación puede tener una connotación más personal en el intercambio de pensamientos, ¿sí? Si yo quiero intercambiar mi pensamiento con alguien, quiero compartir lo que pienso, lo que creo, eh, lo que considero sobre algo en particular, pues una transmisión de sentimientos o una interacción más personal o social entre personas, ¿sí? Constantemente nos estamos comunicando, vivimos en un mundo donde la comunicación es de forma constante, si bien hoy por hoy la comunicación tal vez no sea tanto la comunicación verbal de él hablarme de forma personal con alguien y transmitir con alguien o con un grupo de personas por medio de la palabra, ¿sí? Verbal, lo hacemos de forma constante estamos comunicados ya sean por los distintos medios de que tenemos hoy por hoy, utilizando los distintos medios los medios y las tecnologías que nos brindan formas de comunicación. Hoy por hoy tenemos muchísimas formas de comunicarnos, muchas herramientas que nos permiten mantener una comunicación constante con otras personas o con otra persona. Y lo otro que tiene que ver con la comunicación también es que nos permite mantener comunicación con alguien que no necesariamente esté cerca mío, ¿sí? Si puedo mantener comunicación con personas que están lejos de mí, que están en otro lugar o que están en otra parte del mundo y me puedo comunicar de forma constante en el aquí y ahora, ¿sí? Es por eso muy importante tener en cuenta que la comunicación hoy por hoy eh, se da por otros medios, tal vez no la verbal, de forma más eh, frecuente, porque se han utilizado otras herramientas o se utilizan otras herramientas que permiten comunicarnos. Si bien la comunicación verbal es sumamente importante porque las interpretaciones que uno pueda llegar a hacer de la comunicación verbal y de la escrita son distintas, ¿sí? Lo que te puedo interpretar de algo que me escribieron puede ser que otra persona lo interprete de otra manera, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta a veces cuando uno utiliza las comunicaciones escritas, ¿sí? O cuando utiliza un mensaje o que hoy se utiliza mucho el WhatsApp. Puedo hacer distintas interpretaciones de acuerdo a lo que yo pienso o creo de lo que me están hablando. ¿Por qué puedo hacer distintas interpretaciones? Porque yo no sé con la intención que lo escribió la otra persona o la connotación que le dio a eso que me está escribiendo, ¿sí? Ahora, si yo estuviera hablando con esa persona, si la comunicación fuera por medio de la verbal, sí sabría porque la estaría escuchando, porque esa persona estaría utilizando una entonación, marcando puntos, marcando una intensidad, ¿sí? Entonces la comunicación verbal toma otra mirada, otro punto, ¿sí? Eso es para que lo tengan en cuenta. Y que también influye, obviamente, la forma en que nos comunicamos a la hora de tener que entablar una comunicación con nuestro paciente. La comunicación con los pacientes es sumamente importante porque nos comunicamos de forma constante con los pacientes. Cuanto más uno puede lograr comunicarse con su paciente de la forma más fluida posible, obviamente va a ser mucho más fácil todo lo que uno pueda llegar a intervenir en su paciente o pueda llegar a implementar con su paciente, porque la comunicación es fluida, porque se ha entablado una confianza, entonces hay una forma que es una forma por la cual pues, se permite que el paciente se nos comunique, que nos diga, ¿sí? Que nos diga qué piensa, qué cree, que no, que no sienta vergüenza, ¿sí? Bien, el objetivo de cualquier comunicación es obtener una respuesta, si pues la comunicación es un proceso, ¿sí? Si yo estoy comunicando algo es porque estoy buscando algo, porque ya sea que sea, dependiendo de cuál sea mi intención, es el resultado que voy a esperar obtener, ¿sí? Por eso dice que cuando comunicamos
estamos buscando una respuesta. Yo estoy buscando que alguien del otro lado surja algo o pase algo, ya sea que me responda o que cambie de actitud o que me diga algo, o también, si no me responde, también es una forma de que algo ha pasado en la comunicación y ha provocado en la otra persona algún efecto, ¿sí? Tiene dos objetivos principales, que es influir en otro y obtener información. Para nuestra profesión es sumamente importante esto, porque yo estoy influyendo en mi paciente para obtener información, que esa información obviamente es sumamente útil para mí, para poder, luego de obtener una cierta cantidad de información, poder detectar cuál es esa información es más importante, cuál es esa información que a mí me orienta a poder hacer un buen proceso enfermero y poder detectar cuáles son los problemas que tiene mi paciente. La comunicación se puede escribir útil como inútil. La primera anima el intercambio de información, pensamiento, sentimiento entre dos o más personas. La segunda bloquea o dificulta la transferencia de información y sentimientos, ¿sí? La útil, obviamente, cuando yo logré poder entablar ese intercambio de información, ¿sí? Con mi paciente, sobre todo. También, obviamente, en ese intercambio de información también van a ir pensamientos que piensa, que cree, que opina de determinada situación del paciente, qué siente, que es fundamental para el enfermero saber qué siente el paciente, cómo se siente, qué pasa por dentro de esa persona, ¿sí? Entonces, sumamente importante. Obviamente, hay situaciones que por ese proceso en ese intercambio de información se dificulta, que hay ciertas barreras, ya sean barreras que son porque la persona pone esa barrera para poder comunicarse, o porque tiene algún problema, hablando a nivel patológico, que impide esa comunicación, la cual hace que sea un poco más fácil el poder obtener información del paciente, ¿sí? Los profesionales de enfermería se comunican con efectividad, los profesionales de enfermería que se comunican con efectividad son capaces de recoger datos de evaluación, iniciar la intervención, evaluar los resultados de las intervenciones, iniciar cambios que favorecen la salud y prevenir problemas de seguridad legales relacionados a la práctica de enfermería. El proceso de comunicación se construye sobre una relación de confianza del paciente. Eso es lo que le venía hablando. Uno, cuando entabla una comunicación con alguien, cuando yo me siento a hablar con alguien o me hablo con alguien, puedo que esa comunicación sea totalmente libre como limitada. Todo va a depender de qué tanta confianza nosotros hayamos obtenido de nuestro paciente. Hay pacientes que entran en total confianza, entonces nos pueden brindar muchísimos datos y muchísima información. Que obviamente que esa información, obviamente después tenemos que tratar de recolectar cuáles son los que a mí me sirven, cuáles son los más importantes de aquellos que no son tan importantes, ¿sí? La comunicación eficaz es esencial para el establecimiento de la relación personal de enfermero-paciente. Es sumamente importante. Nosotros tenemos que comunicarnos de forma constante. Trabajamos, nuestra profesión lo que tiene es que interactuamos con muchos tipos de personas. Entonces, al interactuar nos estamos comunicando de forma constante. Y esa comunicación debe ser acorde a cada situación, teniendo en cuenta en qué ámbito se da. Pero con el paciente es fundamental poder lograr la confianza. Si yo logro que mi paciente entre en confianza, va a ser mucho más fácil poder detectar los problemas, poder obtener datos que son importantes para mí, como ser antecedentes familiares, patológicos, historias clínicas, historias que ellos nos pueden contar, ¿sí? De sus experiencias previas, como así también qué siente, qué piensa, qué cree, cuál es su pensamiento, cuál es su creencia, en qué cree, ¿sí? Muchos tipos, cómo es su cultura, también nos podemos lograr que el paciente nos cuente, ¿sí? Todos esos datos se van a obtener, ya les digo, por medio de poder entablar una comunicación que se va a dar una vez que esté entablada esa confianza que nuestro paciente nos ha brindado. Bien, el proceso de comunicación tiene todas unas etapas, ¿sí? Hay una serie de elementos, como dice ahí, el emisor, que es el hablante o el escritor, dependiendo del tipo de comunicación que utilice, y el receptor. Obviamente que cada vez que uno emite algo, está emitiendo un mensaje por un canal que lo va a percibir el receptor y voy a esperar una respuesta. Es decir, que el proceso de comunicación es un ida y vuelta constante. Cuando yo emito algo, estoy esperando que el receptor reciba eso que yo emití y estoy esperando a su vez una respuesta del otro lado, ¿sí?
Entonces es un proceso de ida y vuelta constante, el proceso de comunicación. Cuando no se da ese ida y vuelta, habría que ver por qué no se está dando, o si la comunicación que yo entablé o que hice, o el mensaje que envié fue muy limitado, entonces del otro lado no obtuvo una respuesta, entonces capaz deba ampliar mi mensaje para poder obtener una respuesta del otro lado y entonces entablar esa comunicación y que ese proceso sea fluido y sea de unida y vuelta de forma constante. Bien, modos de comunicación, tenemos claramente dos formas, la comunicación verbal, ¿sí? La que es la que uno habla, y la comunicación no verbal, que dentro de la comunicación no verbal hay un montón, hay unos cuantos, obviamente están el lenguaje de señas, hay otros tipos de formas de comunicación dependiendo de las limitaciones o de la que tenga la persona, ¿sí? Y utiliza. También muchas veces por ahí no se tiene en cuenta que una forma de comunicar a veces también son los gestos, las posturas, las caras, ¿sí? Son formas de comunicar que no son obviamente verbal, porque no la estoy acompañando de la palabra, pero sí me está manifestando algo, ¿sí? Dependiendo de la postura que uno adopte, dependiendo de la fase que uno coloque, de las caras que uno realice en cada momento o ante determinada situación, obviamente va a estar transmitiendo algo. Entonces, ¿qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado tenemos que tener la capacidad de observar a nuestro paciente, observarlo en todo momento, más si no son en el caso en que el paciente por ahí se dificulta la comunicación verbal, pero sí es un paciente que hay una comunicación bastante gestual, ¿sí? Que hace muchos gestos, que hace posturas, algo va a transmitir por medio de los gestos y las posturas, ¿sí? Los mismos el enfermero. Si yo tomo hago cuando estoy haciendo la entrevista, me pongo a hacer caras a mi paciente, obviamente mi paciente va a hacer una interpretación de esos gestos o esas caras que estoy haciendo, que puede ser para bien o como puede ser para mal, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que también la comunicación verbal se da en todo el ámbito y que es muy importante también a la hora de querer entablar una comunicación con el paciente, de las posturas que adoptamos, de los gestos que realizamos, de que cada palabra que por ahí emite la otra persona, si nosotros hacemos o reaccionamos de alguna u otra forma por medio de la comunicación no verbal, ¿sí? O lo mismo, o viceversa, si yo como enfermero, por medio de mi comunicación verbal, voy viendo que mi paciente va haciendo algún gesto o va adoptando alguna postura, tener en cuenta esos gestos o esas posturas que hace y obviamente relacionarla en el contexto en el cual se está dando, ¿sí? Si es en una entrevista, si es en el proceso propiamente dicho, en las intervenciones de enfermería que estoy realizando, ¿sí? En qué momento se da y obviamente relacionarla a eso. No sacarla fuera de contexto, porque por ahí si yo saco una parte de esa comunicación, ya sea no verbal o verbal, por ahí se pierde el hilo de lo que era la comunicación y obviamente se queda uno con una sola parte, ¿sí? Una pequeña parte de lo que era la comunicación sacada fuera de contexto. Entonces, fundamental eso tener en cuenta. Entonces, los modos de comunicación son esas. Bien, el profesional de enfermería nosotros como profesional de enfermería, debemos tener la capacidad también de considerar a la hora de hablar con nuestro paciente, para que nuestro paciente entre en confianza, para que nuestro paciente quiera hablar con nosotros, para que nuestro paciente nos quiera brindar información, porque hay pacientes que pueden ser sumamente vergonzosos o pacientes que no entiendan por qué nosotros indagamos o para qué indagamos si ellos vinieron por un problema en concreto, pero a veces ese problema en concreto que vinieron hay un trasfondo que es necesario e importante poder llegar a conocer el trasfondo de ese problema. Entonces nosotros como profesionales de enfermería a la hora de entablar una comunicación debemos considerar el ritmo y la entonación en la cual hacemos. No es lo mismo hablar de forma rápida, con una entonación medio de enojado, a una un poco más pausado, un ritmo más pausado, con una entonación tranquila, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. La simplicidad, la claridad, la brevedad, ¿sí? El tipo de palabras que yo utilizo para comunicarme con mi paciente. Si utilizo palabras que son puramente técnicas, que obviamente entre profesional de enfermería sí la comprendemos, pero profesional de enfermero, paciente tal vez no tenga el conocimiento sobre esa determinada comunicación técnica que estoy utilizando, entonces
se va a dificultar la comunicación. Entonces es importante adaptar nuestro vocabulario a un vocabulario un poco más simple, más claro, breve en el caso, tampoco hacerlo tan extenso, porque por ahí hacemos una comunicación demasiado extensa o emitimos una oración demasiado extensa, que lo que logramos confundir un poco más a nuestro paciente. Entonces nuestro paciente, obviamente al estar más confundido, no se logra esa comunicación de forma más fluida, ¿sí? También el momento, la relevancia, la adaptabilidad, la credibilidad y el humor, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr que nuestro paciente confíe y crea en nosotros, que crea que nosotros lo que estamos haciendo es obviamente para poder ayudarlo, para poder brindarle un cuidado de acuerdo a su problemática que está presentando en determinado momento. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y el humor obviamente también va a afectar en esto. Pero por sobre todas las cosas, la credibilidad es lo que tenemos que ganarnos, ¿sí? Que por medio de la comunicación sea creíble, sea que logremos llegar a la confianza en nuestro paciente para que nuestro paciente entienda que nosotros somos profesionales, que buscamos poder ayudarlos, poder brindarles cuidados acorde a la situación que estén pasando. Hay factores que influyen en el proceso de comunicación, como es el desarrollo. Obviamente el desarrollo tiene que ver también con las edades. No puedo utilizar palabras muy difíciles o muy complejas en personas o niños, por ejemplo, o en adolescentes, cuando capaz la complejidad de ese término no se acorde al desarrollo de ese joven, ¿sí? O en el adulto también, ¿sí? El sexo, los valores, las percepciones. Es importante tener en cuenta los valores, es importante tener en cuenta que nuestro paciente también tiene valores, percibe lo que nosotros decimos y saca sus conclusiones acorde a lo que nosotros le transmitimos. El espacio personal, tener en cuenta que muchas veces en nuestro paciente, los pacientes están internados, entonces el estar internado o estar compartiendo una habitación con otros pacientes también hace que influya en el proceso de comunicación y que tal vez el proceso de comunicación no fluya, pero no porque nuestro paciente no crea en nosotros o no confíe en nosotros, sino porque en el lugar en el cual se encuentra él no lo puede hacer porque porque siente vergüenza, porque siente que no es el ámbito en el cual él se pueda o ella se pueda explayar con tranquilidad, ¿sí? Entonces son cuestiones que hay que tenerlo en cuenta. Las funciones, las relaciones, el ambiente, la congruencia, las actitudes interpersonales y los límites que se pueden llegar a dar en la comunicación son los factores que influyen en este proceso, que es importante tenerlo en cuenta. Bien, como gestión de enfermería, o sea, como proceso enfermero, vamos a iniciar, como siempre, por medio de la valoración. En esta valoración con el paciente se van a determinar las deficiencias o barreras en la comunicación que puedan llegar a haber o el estilo de comunicación. Hay que recordar siempre que la cultura puede influir cuándo y cómo habla el paciente, ¿sí? Si nos damos cuenta y detectamos al momento que estamos iniciando nuestra valoración, es importante tener en cuenta eso, que nuestro paciente tiene una determinada cultura, tiene determinadas costumbres, tiene determinada forma de hablar, entonces es importante tenerlo presente, ¿sí? Bien, hay ciertas alteraciones de la comunicación que se pueden llegar a dar, eh, que podemos llegar a detectar durante la valoración de enfermería, como ser algunas que dice ahí, defectos del lenguaje, déficits sensoriales, alteraciones cognitivas, defectos estructurales, son algunas alteraciones que se pueden llegar a encontrar. Parálisis, sí, en el caso de aquellos pacientes que tengan algún tipo de problema a nivel, o que hayan tenido algún tipo de problema a nivel neurológico, sí, que pueden hacer que afecte o que tenga comprometido lo que sea el área de la comunicación. Y no sea que nuestro paciente no hable porque no quiere, sino no habla porque tiene algún problema o tuvo algún problema que hizo que se alterara la comunicación y que la comunicación no sea normal. Entonces es importante poder detectar esos problemas que pueda llegar a nuestro paciente. Que al poder entablar la comunicación, obviamente nos podemos llegar a dar cuenta, ya sea porque el paciente no habla, o porque el paciente, o por los antecedentes que o nos pudieron contar, o pudimos detectar,
nos damos cuenta que el paciente tuvo algún problema patológico que ha provocado alguna alteración en la comunicación. ¿Sí? Entonces eso es importante tenerlo presente, ¿sí? Para poder saber que tal vez, por ejemplo, nuestro paciente que ha tenido un accidente de tránsito en el cual se ha comprometido la cabeza y obviamente se ha comprometido áreas del cerebro que cumplen la función en la comunicación, obviamente ese paciente probablemente tenga alguna dificultad en la comunicación, ¿sí? Ya sea que tenga alguna disartria o algún otro tipo de problema, producto del accidente que ha tenido en su momento. Entonces, ese es el problema que puede llegar a tener nuestro paciente, que pueda provocar alteración en la comunicación. Bien, cuando hablamos de estilo de la comunicación, al valorar el estilo de comunicación, el profesional de enfermería considera la comunicación tanto verbal como no verbal. Además de las barreras ya sea físicas que se puedan llegar a presentar, también algunas barreras psicológicas que se puedan llegar a presentar, como ser por ejemplo la depresión, que influye en la capacidad de comunicar. El paciente puede mostrar verbalización constante, pérdida pérdida de algunas ideas o pueden largar ideas, digamos, palabras sueltas que por ahí uno diga que no se puedan llegar a entender. Entonces, es importante esto a la hora de hacer una valoración sobre el estilo de la comunicación del paciente. Poder detectar también, fuera de las alteraciones que nombré anteriormente, si hay otras barreras más, como dice él, el tema de la depresión o la psicosis, ¿sí? Que puedan llegar a influir en la comunicación. Un paciente que tal vez está depresivo, todo lo que sea la comunicación, no le interese contar, no le interesa hablar, no quiera hablar porque está en un estado que no se siente a gusto, no se siente bien, entonces no, puede ser que no. O otros que tal vez sí estén deprimidos y que sientan que cuando entran en confianza o encuentran una persona que les escuche, hablen y hablen sobre temas que por ahí con otras personas no hablan, ¿sí? Entonces son puntos que hay que tener presente a la hora de hacer una valoración del paciente. Bien, acá le doy nuevamente otros ejemplos de diagnóstico de enfermería y vuelvo a remarcar, les vuelvo a repetir y les vuelvo a decir que para redactar el diagnóstico de enfermería se debe seguir la estructura. Si yo pongo deterioro de la comunicación verbal solo, no es nada, ¿sí? Porque no sé a qué se debe el deterioro de la comunicación. Entonces recuerden que siempre está la estructura, que si ustedes no redactan los diagnósticos de enfermería siguiendo la estructura, que ya lo hemos repasado, que ya lo hemos visto en clase, no es un diagnóstico de enfermería, chicos. Ténganlo presente eso. Siempre sigan la estructura, busquen la estructura, vuelvan a ver la microclase de proceso enfermero. Recuerden que hay una estructura para redactar los diagnósticos de enfermería, ¿sí? Acá, por ejemplo, ansiedad relacionada con el deterioro de la comunicación verbal, impotencia relacionada al deterioro de la comunicación verbal, baja autoestima situacional relacionada al deterioro de la comunicación verbal, aislamiento social relacionado al deterioro de la comunicación verbal. Esa es la estructura de un diagnóstico de enfermería, ¿sí? Tengan presente eso. Tengan presente que de acuerdo a mi diagnóstico de enfermería, es la intervención que yo voy a realizar para poder resolver o revertir esa situación ese problema que está teniendo mi paciente en ese momento. Entonces es importante tener en cuenta que por cada diagnóstico de enfermería que yo voy escribiendo, va de una determinada intervención. No son intervenciones generalizadas porque cada diagnóstico apunta a un problema determinado, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta cuando redactan esto, cuando redactan diagnóstico y cuando redactan intervenciones. Bien, se plantearán intervenciones de enfermedad específica de acuerdo con la etiología especificada. A continuación se presentan ejemplos que, que les voy a ir nombrando, ¿sí? Como ser el caso de la ansiedad y el deterioro de la comunicación, cuando un paciente está ansioso, obviamente tengo que tratar de detectar cuál es lo que le está provocando esa ansiedad para poder, obviamente, poder entablar intervenciones acorde a poder disminuir esa ansiedad, ya sea brindar un ambiente tranquilo, ver si la persona cuando voy a intervenir o cuando voy a comunicarme necesita que esté el entorno, no haya personas a su alrededor o que no haya familiares. Tengan en cuenta a veces que cuando uno hace o entrevista a un paciente, a veces nuestros pacientes están acompañados de algún familiar y
puede ser que por vergüenza o porque por determinadas situaciones no quieran hablar, pero porque están presentes el familiar, que por ahí el familiar no sabía tal o cual información, entonces eso puede ser que genere un poco más de ansiedad. La hospitalización también genera ansiedad, el no saber cuánto tiempo puede estar hospitalizado, también va a provocar ansiedad en nuestro paciente. Puede ser que también presente dolor, esté incómodo, entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de poder entablar las intervenciones, ¿sí? Entonces, como decía, las intervenciones van de acuerdo a cada diagnóstico de enfermería. Por eso le nombré así de forma general nada más. Y cuando se le vuelva a pedir que hagan intervenciones, tengan en cuenta eso. Todo va acorde a, primero, a los problemas que tiene mi paciente, al orden de prioridad que yo le doy, porque hay problemas que van a ser más importantes que otros, y en base a eso voy a redactar mi diagnóstico de enfermería. Cuando hablo de prioridad, obviamente voy a buscar cuál es lo más urgente, lo que ya debe intervenirse, ¿sí? Bien, la evaluación es útil para facilitar la comunicación entre el paciente y el profesional de enfermería. La comunicación con el paciente es fundamental. Cuando digo que es fundamental, me refiero a que tenemos que hablar con nuestro paciente, lograr que nuestro paciente habla, comunicarle en todo momento a nuestro paciente qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, para qué estamos, ¿sí? Informarle, decirle, lograr que entre en confianza es un paso fundamental e importante para el enfermero. Para determinar si se han cubierto los objetivos del paciente en relación a la comunicación, sí, de todo va a depender de acuerdo a los problemas que tenga mi paciente, a las intervenciones que yo he realizado para obviamente poder revertir esa situación, observar los indicios no verbales y usar las capacidades de comunicación terapéutica para comprobar que la comunicación fue eficaz. Sí, muchas veces puede ser que la comunicación verbal no sea suficiente porque tal vez mi paciente no me manifiesta todo por la comunicación verbal, pero sí por la gestual, sí, porque hace muchos gestos, porque adopta determinadas posiciones, porque cuando estamos hablando realiza tal o cual acción, ¿sí? Ya sea el de mover las manos, mover las piernas, ¿sí? Por eso es fundamental que cuando nosotros hacemos la valoración de nuestro paciente es observarlo en todo momento, más cuando estamos comunicándonos, a la hora de la comunicación, ir observando al paciente, qué hace, cómo se mueve, qué postura adopta, si hace algún determinado movimiento, si para comunicarse tiene que tener algún objeto en la mano, por ejemplo, ¿sí? Todos esos detalles son importantes tener en cuenta cuando nuestro paciente se está comunicando, ¿sí? También porque a veces hay pacientes que tienen que tener algún objeto, algo en la mano, para poder manejar un poco el nivel de ansiedad que tienen, ¿sí? Porque hay personas que son muy ansiosas o que se ponen muy nerviosas para a la hora de hablar, de comunicar, entonces tienen objetos o hacen determinados movimientos. Todos esos pequeños detalles es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Para poder ver y poder detectar que nuestro paciente tal vez está muy nervioso, entonces tenemos que tratar de ver si buscando un ambiente un poco más tranquilo, si comunicándonos en un ambiente en el cual estemos solos, puede ser que nuestro paciente entre más en confianza y de esa forma poder reducir un poco el nerviosismo, la ansiedad, que podamos lograr que nuestro paciente se sienta más cómodo y a gusto a la hora de hablar. Entonces es fundamental en todo momento observar a nuestro paciente más cuando se habla de la comunicación, ¿sí? Como les dije al inicio, muchas veces, la comunicación verbal no es tan fluida, pero sí hay muchos gestos y se transmiten muchas cosas por la comunicación no verbal que es importante tenerlo en cuenta y estar atento a eso, tener la capacidad de poder observar a nuestro paciente cuando estamos hablando y cuando nos estamos comunicando con él. Bien, chicos, espero que haya quedado claro esto. Ya saben, cualquier duda, consulta, que no haya quedado claro, que no se haya entendido, no duden en preguntar, no duden en mandar mensaje, consulten la bibliografía, en los libros está todos los temas que se vienen dando. Por favor, recurran a los libros, lean los libros, es fundamental que lo hagan. Y lo otro que les remarqué, siempre cuando van a redactar diagnósticos de enfermería, recuerden que el diagnóstico de enfermería tiene una estructura para la redacción que es necesario
que lo sigan, ¿sí? Porque si no el diagnóstico no es un diagnóstico enfermero y puede ser, no sé, un enunciado nada más de un determinado problema que tiene el paciente. Entonces no es un diagnóstico de enfermería. Entonces es importante que lo repasen y lo tengan presente eso, porque si no, les va a costar mucho a la hora de poder redactar un diagnóstico de enfermería. Lo mismo que las intervenciones van de acuerdo a los diagnósticos que voy elaborando, ¿sí? Dependiendo de qué problema tenga mi paciente, van a hacer las intervenciones. Y al final de las intervenciones siempre va la evaluación para poder ver si hemos o no podido superar ese problema que ha tenido el paciente o si es necesario reevaluar y replantear otro plan de cuidado acorde a las necesidades y a los problemas del paciente. Bien. Dicho esto, y espero que les haya quedado claro, y si no, ya saben, no duden en escribirme, en mandarme mensaje o escribir en el foro de consultas ante cualquier duda o pregunta. Bien, nos estamos viendo la próxima.